palabra que trabajó mucho conmigo esta semana es que una persona me dijo: yo no me voy a dejar robar la paz. Y eso vino a mí y yo lo apropié para mi vida. Porque muchas veces nos enfrentamos a situaciones, circunstancias, adversidades, o terceras personas vienen y te roban la paz. Y ahí es una toma de decisiones, porque el Señor en su palabra dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como se la da el mundo. Así que recibí la paz. Si hoy lo que estás necesitando es paz para tu vida, recibila, porque Dios te la prometió y Él te la va a dar. Así que tomala en fe. Vamos a seguir adorando el nombre del Señor, ¿no? Mira tu rostro en la presencia del Señor. Padre, estamos delante de ti en tu nombre. Ese nombre todopoderoso, el cual tiene acceso a nuestras vidas. ¿Cuál es el único nombre ante el cual toda circunstancia deberá postrarse? A ese nombre, Señor, acudimos ahora para recibir tu palabra. Señor, tomamos la autoridad que nos diste en Cristo Jesús también, para atar y sujetar toda obra que se levanta contra el conocimiento de Dios en nuestra mente, en nuestros argumentos, en el entendimiento. Señor, en el nombre de Jesús, toda obra de trabajos hechos por fuera contra este lugar, contra nuestras vidas, contra este ministerio, queda atado, cancelado. Es ilegal, no opera contra este lugar ni contra nuestras vidas, porque vivimos en la libertad poderosa del Espíritu Santo. Y ahora, Señor, recibimos lo que tú quieras enviar, lo que tú quieres hablar con nosotros hoy, y atesorar y guardar para poner en práctica en nuestro corazón lo que recibamos de ti para la gloria bendita de tu nombre. Gracias te damos, papá. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén. Amén. Hoy vamos a adelantar un poco debido a la instancia climatológica. Vamos a adelantar un poco el mensaje. No me gusta hacer esto, pero por precaución. Quiero refrescar rápidamente la memoria de ustedes. ¿Cuántos estaban el sábado? ¿Cuántos hermanos que estaban el sábado? Bien. Es bueno que se refresque la memoria. De lo que Dios nos habló. Y Jesús, para enseñar ciertas verdades espirituales profundas, o sea, que marcan un camino, que indican por dónde hay que ir, Él usaba historias sencillas de la vida cotidiana. Las palabras se dividen en tres grupos, pero una de ellas, de la que vamos a ver ahora, eran basadas en cosas de la vida cotidiana, cosas del clima, cosas de la gente, costumbres. ¿Para qué? Para enseñar esas verdades que luego marcarían a la gente que la recibiera. Y fueron llamadas parábolas. Entonces, la parábola es una enseñanza que en forma indirecta, tiene varias maneras de presentarse, pero de forma indirecta, justamente para revelarlas. Entonces, ahí en Mateo capítulo 13, que vimos el otro día, el verso 10, las parábolas no solamente enseñan esas verdades, y escucha bien, porque a veces uno se queda con las palabras que va escuchando y se pierde la sustancia. Las parábolas no eran simplemente para aclarar cosas o temas difíciles, no, por más que le llaman los misterios del reino. Era todo lo contrario. El tema iba a depender del oído. Durante el día nosotros escuchamos cientos de voces. La nuestra, la del enemigo, la del sistema en el que vivimos, el mundo, a través de las personas, de las 100 maneras que se les ocurra, y obviamente también la voz de Dios. Todo eso llega acá adentro. Entonces todo depende, que pasa por el filtro de nuestro entendimiento, qué cosas recibimos y qué cosas no. Bueno, en este caso, las parábolas apuntaban a dos tipos de personas. El que iba a recibir, porque ya estaba buscando, hace rato estaba, vamos a llamarlo así, predispuesto para recibir,
Y el que no, el que ya de plano rechazaba lo que Jesús estaba enseñando. Y esto no ha cambiado por los siglos. Esto no ha cambiado, esto sigue repitiéndose todos los días en todo lugar donde se predica la palabra de Dios. Entonces Jesús apuntaba a eso. Entonces les dice, se acercaron los discípulos, es decir, varias clases de discípulos también, pero los discípulos cercanos, y le dijeron, ¿por qué les hablás por parábolas? Ellos hicieron la multitud allá, vos les hablás de una manera y a nosotros de otra manera. Él respondiendo les dijo, porque a ustedes, y yo les dije el otro día que Jesús acá no estaba haciendo discriminación, esos y ustedes, por más que ellos se referían de esa manera. Y Jesús les dijo, a ustedes les he dado saber, mas a ellos no. Jesús no estaba siendo ni injusto ni estaba discriminando. Y puede parecerlo, en la lectura rápida puede parecerlo que Jesús es injusto lo que está haciendo. Como a esto sí y a esto lo deja de lado. Entonces, hasta el día de hoy va a pasar lo mismo. Sí, hasta el día de hoy pasa lo mismo, pero no depende de la enseñanza ni de la impartición de Jesús, depende del receptor. Entonces dice, a ustedes les he dado saber los misterios del reino de Dios, más a ellos no. Y hay una razón potencial. La palabra de Dios viene para corazones, viene para todo, pero no para todo. Y ahí queda clarísimo que la verdad de Dios es para todo, pero no todos la reciben. Y hay un ejemplo también muy gráfico que vamos a ver. Entonces dice, a ustedes les he dado, a ellos no les he dado. O sea que ellos tuvieron la ocasión de recibir, pero no la quisieron. Entonces la enseñanza básica, fundamental de Jesús, se basaba en corazones receptivos o corazones que, cuando arranca el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, la palabra de Dios dice, el capítulo 1 dice que Jesús a los suyos vino, pero los suyos no recibieron. De plano dice que ellos se condenaron a sí mismos. Jesús no vino para condenar, Jesús vino para salvar. Pero dice, ellos, debido a su decisión, dice, se condenaron a sí mismos. Y esto es serio, esto es muy grave. Porque habla de la eternidad, no solamente acá en la tierra. Habla de partir, la persona parte de la eternidad, va condenada. Jesús no condena a nadie, se condenó sola. Entonces Jesús está haciendo la aclaración acá para los discípulos. En el verso 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Parece que se hubiera salido del tema, pero no. Va a ver que no. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Después seguimos. Entonces hay gente que ya se predispone, que está sensible a oír, más allá de que tenga una necesidad puntual, se predispone para recibir la palabra del cielo, palabra de vida, palabra de poder. Y otros no. Están, hay algunos que usted conocerá, como yo conozco gente que está destrozada en su vida, destrozada en su familia, en la salud, el matrimonio, todo. Y usted les quiere hablar del Señor. ¿Les ha pasado que usted testifica? Supongo que sí. Entonces hay una predisposición, y como Dios respeta la voluntad libre albedrío que nos dio, o sea, la libertad de elección, lo que sí es triste es que esto se repite, repito, por los siglos, en todo lugar del mundo donde se predica el Evangelio. Porque esto no fue solo escrito para acá, para Uruguay, este siglo y en este año. No, esto lleva escrito siglos, y el Señor está basado en el libro de Isaías, dando este pasaje, ¿sí? Que oyendo oirán, mas no entenderán. Viendo verán, mas no entenderán. Parece un jueguito de palabras, ¿no? Parece un contrasentido, pero no, es exactamente hablando a la predisposición de aquellos que oyen. Por eso el Señor en tantos lugares dice, los que oyen, y después en otro lugar dice, los que reciben. Sigo insistiendo, el tema es el receptor, nosotros. Y esto se repite en toda congregación, desde la más pintada, más grande, hasta la más, se repite. ¿Por qué?
porque se trata de algo eterno, no se trata de algo terrenal solamente. Las enseñanzas de Jesús no eran solamente para acá, para la tierra, mientras estemos en la tierra, se refería al reino de los cielos. Él es el representante del reino. Cuando nosotros decimos, venga tu reino, estamos diciendo que venga Jesús a nuestra vida. Jesús es el reino. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo, para nosotros. Por tanto, es el reino de Dios. Entonces, todo gira alrededor del reino. Entonces, en este versículo 11, Jesús les hablaba por este sistema, este método de las parábolas, para que el corazón de ellas no se endureciera más de lo que ya estaba, porque ya estaba endurecido. Jesús sabía quién había de recibir y quién no, pero Él les daba la oportunidad, como te la está dando a vos, me la está dando a mí, de recibir. Hay gente que tiene Biblia en su cabeza. Y cuando usted escucha el primer versículo del pastor o el que va a predicar, ya baja la cortina. Eso es literal, cualquier pastor lo puede percibir. Bajó la cortina, ya sé lo que va a predicar. Porque tuvo un mensaje un día hace un montón de años, escuchó ese mismo versículo predicado, y dice, bueno, va a ser lo mismo. En su mente, su cerebro automáticamente dispara la repetición. Y no deja que la revelación de lo nuevo, ese mismo texto que Dios quiera mostrar, la reciba. Esa es la persona que no recibe nada. Bajó la cortina. Usted está esperando que llegue la hora, a mí va a volar. Porque ya sabe el mensaje. Y resulta que nada que ver. Cerró, bajó la cortina del entendimiento y lo nuevo que Dios quería mostrarle. Y esa misma persona lo más probable es que algún día oró, Señor, mostrame lo nuevo, quiero lo nuevo tuyo. Y cuando Dios se lo está mostrando con el mismo versículo que le leyó hace 20 años, bajó la cortina, entonces no recibe nada. Sigue siendo tema del receptor. No sigue siendo tema del dador. La palabra de Dios es infinita. No hay manera que viviendo en 1000 millones de vidas podamos entender toda la palabra de Dios. Sin exagerar nada. Porque Dios es infinito. Solo cuando estemos con Él le conoceremos, dice, tal como Él es. Ahora dice como por sombra, como por... Entonces, tenemos que aprovechar a captar todo lo que podamos, porque de eso depende nuestra vida. Acá en la tierra depende. Entonces Jesús insistía en esto. Entonces, Él sabía qué corazones estaban deseosos de recibir, qué gente realmente se arrepentía, o quién se endurecía su corazón frente a su mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué cuando Jesús hizo tanto lo que hizo, verdad? Vamos a crucificarlo. ¿Cómo usted puede hacerle un montón de bien a una persona y esa misma persona mañana lo traiciona? Se le manda alguna con usted, pero todo el bien que usted le hizo. No, porque no se trata de ni de bien ni que le dice que dejó de hacer. Se trata de que hay una lucha sobre las cabezas, poderes espirituales de maldad de los aires, potestades, principados, como dice la palabra de Dios, luchando contra los hijos y las hijas de Dios para que no reciban lo que Dios manda. Entonces, hay gente que ya endurece su corazón, así como el sol, por ejemplo, ¿no? Ablanda, puede ablandar la manteca si la deja ahí afuera. Ese mismo sol endurece el barro. Bueno, lo mismo pasa con los corazones. La palabra, el sol de justicia, algunos los enternece, porque ya están deseando conocer al Señor, aunque no lo puedan entender. Pero su corazón está sensible. A eso Jesús les decía, a ustedes, a eso les voy a revelar los misterios del reino. Los otros escuchan el mismo mensaje, escuchan exactamente lo mismo, pero no entienden nada. Porque ya está su corazón duro. Entonces lo que hacen es afirmar ese camino que ellos decidieron, el camino de la desobediencia y de la rebeldía. Y eso, hermanos, se da en todo lugar. Usted no compare, puede hacer lo que quiera, pero hay gente que compara, ay, la iglesia de fulano, la iglesia de Mengano, ay, usted no sabe qué hermosa, vaya adentro de la interna de esa iglesia. Con todo respeto a mis colegas, ¿no? En la interna de cada congregación. No sale por las pantallas, no sale por las redes, porque está compuesta por seres humanos que uno recibe y otro no recibe nada.
Nosotros estamos confundidos. Que aquello es mejor que esto. O mira, hermano, mientras estemos los seres humanos en la tierra y las congregaciones estén compuestas, a menos que estén compuestas todo por ángeles, ¿no? Eso dice. Pero aún así hubo un ángel que se rebelaron contra Dios. Así que ni eso garantiza tampoco. Pero mientras va a estar compuesta por seres humanos, la iglesia del Señor, el Señor tiene que trabajar en perfeccionar. ¿Y cómo trabaja en perfeccionarnos día tras día? A través de la revelación que recibamos en nuestro corazón. No es que porque hice esto o dejé hacer esto me está pasando lo otro. Ni ahí. Esas son frases que Satanás pide y el que la agarra se ata con esa frase. Es, abro mi corazón o lo cierro. O sea, abro mi entendimiento, como vimos el otro día. Por eso el mensaje de la serie este se llama luz, entendimiento, revelación. Sin luz de Dios en nosotros, nuestro entendimiento está en tinieblas. Y si está en tinieblas, no hay revelación. O sea, no hay nada cómo entender lo que Dios quiere para mi vida. Entonces entramos en el choque, toda esa historia que ya conocemos, ¿no? Que termina en cualquier cosa. Por eso es tan importante, y como he dicho tantas veces, antes de salir de casa durante el día, Señor, voy a romper todo bloqueo que se levanta contra mí. Como decía la hermana, lo voy a concederle al diablo que me quite, me robe la paz, me quite lo que hoy Dios tiene preparado para mí. Pero no solamente acá, sino cuando tú estás en tu casa trabajando, estás leyendo o lees la palabra, te viene un texto y Dios te quiere mostrar lo mismo. Satanás va a buscar que vos y yo no recibamos, porque al no recibir nos debilitamos. Y Él puede jugar con nosotros la pelota y hacer lo que quiere. Pero parece que esto no se quiere entender como esta gente de lo que dice. Oyendo, no oye. Una vez le pregunté a alguien, en persona, hace años, y no me sorprendió la respuesta, sino la forma que me lo dijo. Como que lo estuviera viendo ahora. Digo, ¿qué escuchaste vos? Así escuchaba. Me dio eso, pero así con la boca. Dice, yo lo que escuchaba era eso. Yo digo, ¿no escuchaste ninguna palabra? Nada, no. Solo cuando usted dijo amén, terminó de orar y dijo amén, ahí yo empecé a entender todo en español. Satanás le había bloqueado la mente de tal manera que lo que escuchaba era un murmullo. Él escuchaba que alguien estaba hablando, sí. Pero su recepción era, cuando hay interferencia, bueno, igualito. Ya lo hizo con su boca. Así trabaja Satanás. ¿De qué? Acá no, desde antes que salgamos de casa para venir acá. Desde la mañana. ¿Qué los problemas? ¿Qué esto? ¿Qué trabajo? ¿Qué allá? Acá? Lo que sea, no importa, lo que sea. Cosa que cuando lleguemos acá, lleguemos con los cables. Entonces, esta gente, Jesús dice, a ustedes, pero a ellos no. Hay algo que está bien marcado. Si lo queremos aprender, nos va a servir para toda la vida. Acá había gente, esa multitud, que habían sido, Dios les había hecho tremendos milagros. Jesús les mandaba así, vienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Ese era el caminar de Jesús. Por eso dice Dios, Juan capítulo 21, dice, si se fueran a escribir todos los hechos de Jesús, no alcanzarían todos los libros de todas las bibliotecas de la tierra. Para poner, o sea que cada paso de Jesús era un milagro. Cada cosa, cada movimiento de Jesús era un milagro. Pero ¿qué pasaba? Y lo vamos a ver ahora eso. Mientras esa gente recibía algún beneficio material o físico, las multitudes se iban atrás. O sea, mientras las cosas no van como yo quiero y se ajustan las cosas como me gustan y no hay demanda ni exigencia, maestro. Y podemos ver infinidad de pasajes. Pero cuando Jesús entraba a hacer lo que vino a hacer y mandó a hacer y sigue mandando a hacer, ir y hacer, no dice y hacer creyente. El evento que vamos a tener Dios mediante el 14 de abril no es para que vengan creyentes, es para que de ahí sean levantados los discípulos del Señor. ¿Entendió, Señor? ¿Entendió, Señor? ¿Sí? Esa es la idea. Y estamos haciendo lo que Jesús mandó a hacer y hacer discípulos. Y eso no ha cambiado.
Entonces, cuando Jesús comenzaba a establecer que su andar con Él significaba determinados cambios y determinadas cosas a soltar para tomarlo de Él, se terminó el discipulado. No aguantaban la enseñanza de Jesús y le empezaban a buscar la vuelta. ¿Sí? Fueron los fariseos, fueron los saduceos, fueron los religiosos de la época, fuera cualquiera de los judíos propiamente, el propio pueblo de Dios, y los que no eran también, los griegos también estaban en aquella época, en aquel lugar. Y usted estudia la palabra, ¿cuánta cantidad de gente había allí? Y ya estaban predispuestos a no recibir nada. Pero hay gente que sí, mientras recibieron la parte material o recibieron la parte física, la sanidad, donde Jesús iba, lo seguía, multitudes lo seguían. En una era tanto lo que querían seguir, que Jesús se subió a uno de los barcos de pesca, y otro montón de barcos arrancó a seguirlo, y otros por tierra, bordeando todo el lago, bastante importantemente grande, no importaba. Pero cuando Jesús llegó el momento de enseñar, esto se funciona de esta manera, se terminó el amor por Jesús. Entonces, una de las parábolas que resulta muy gráfica sobre esto, ¿cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? ¿Sí? Si hay una parábola que sobresale sobre todas las demás en importancia, es justamente la parábola del hijo pródigo. La enseñanza que pasa con un hijo que se va, con otro que se queda en la casa. Es una de las más conocidas, ¿verdad? Hay otras, pero es de las más conocidas. Sigue produciendo incluso un efecto a nivel de la sociedad. En algunos casos se llama, digo la frase, el hijo pródigo. Alguna antes era la oveja negra, ahora es el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque eso marcaba, esa enseñanza marcó algo. Y sigue al día de hoy marcando algo. Lo triste del caso es que hay muchos pródigos adentro de las casas del Señor. Que ahora no voy a tocar ese tema. Entonces las parábolas lo que hacen es ocultan la verdad a aquellos que no la quieren recibir, o sea, los perezosos o a los que tienen prejuicios acerca de lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces Dios les oculta, viendo no ven, oyendo no oyen. Entonces, lo bueno del caso es que la parábola también muestra hasta qué punto el Señor Jesús quería extender su misericordia sobre ellos. Porque te sigue leyendo el verso 13 y 14 en adelante, dice, oyendo no ven, oyendo pero no oyen, y viendo no ven, para que se conviertan y yo los sane. La palabra sanar significa también salvar. O sea que en el corazón del Señor está salvarlo, pero en el corazón de ellos está no querer ser salvo, ni ser sanos, ni ser libres. Hasta eso las parábolas encierran misericordia del Señor, a través de una enseñanza incluso de la vida cotidiana, o de algo, tema familiar, como puede ser un hijo que se va de la casa. Entonces los endurecidos, dice allí por Apocalipsis, que el que cuando llegaba al final de los tiempos, en el que ya estamos, dice, los impíos serán más impíos todavía, y los que son santos serán más santos todavía. No esa santidad fingida, sino real, por el temor de Dios. Entonces, a los verdaderos discípulos dice, a ustedes les he dado conocer aquello más profundo del corazón de mi Padre que les quiere poner en los corazones de ustedes. ¿Por qué? Porque el resultado de esa enseñanza recibida y transformada a su vida iba a hacer que llegara por todas las naciones del mundo durante todas las épocas hasta que el Señor venga. Y llegó hasta acá. Nosotros somos producto de eso que Jesús dijo. En este momento nosotros somos el resultado, el producto de eso que Jesús dijo e hizo. Y obviamente continúa mandando a hacer y hacer discípulos.
Entonces, los misterios del reino no son cosas ocultas que voy a saber que son para algunos. No. Es a ustedes, yo se los doy a conocer a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen deseo, ustedes tienen hambre, ustedes quieren conocer más, ustedes quieren poner en práctica lo que yo les voy a enseñar. Entonces les voy a mostrar. Son esas verdades espirituales que no se salen de una que no las puedo tomar en una simple lectura de la Biblia para quedar bien y estar conforme. Por dejar la conciencia que te cae en la boca, no leíste la Biblia, voy a leer un poquito. Agarra un diario, lee un diario o cualquier otra cosa, pero no leas la Biblia así. Entonces, cuando las verdades son reveladas, se va a notar en la vida de esa persona, de ese discípulo, se van a notar los cambios sin que esa persona salga a hacer propaganda ni ponga en las redes, wow, cambié. Primero, es sin esfuerzo ninguno, sin esfuerzo, pues si no tengo un esfuerzo personal, entonces no llega al discipulado jamás. Porque el discipulado, como vamos a ver, es una vida de renuncia a derechos y a privilegios. Mientras yo esté sosteniendo mis derechos, mis privilegios, Dios dice, perfecto, siga su vida tranquilo, no hay problema ninguno. No le puedo revelar, porque su corazón está endurecido. ¿No entendiste? O sea, en otras palabras, no entendiste las cosas del reino. Estás entendiendo las cosas de la iglesia para beneficio personal. Como esta gente que lo seguía, porque, repito, Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús les daba de comer, proveía, hacía milagros, todo bárbaro. Hasta ahí. ¿Cuánta gente hay así? El día que recibió, fue bendecida, prosperada, Dios hizo tremendas cosas en su vida. Usted los ve en la calle, incluso en la calle ni siquiera los saluda. Entonces se ha repetido por todas las épocas, lamentablemente se repetirá hasta que el Señor venga. Pero los misterios, repito, del reino de Dios son verdades espirituales profundas acerca del propio reino de Dios. ¿Cómo funciona el reino? No cómo funciona la iglesia. Y obviamente repercute sobre lo que llamamos iglesia, pero no es eso exactamente. El reino de Dios apunta a que el plan que Dios tenía originalmente para con la humanidad se ejecute a través de lo que sí es su iglesia en la tierra, que somos nosotros. ¿Y cómo? Al poner en práctica esas verdades que son reveladas, no que son aprendidas. Hay una diferencia entre revelación y aprender algo. Hay gente que aprende mucho de la Biblia, tiene un gran conocimiento bíblico, un versículo por acá y por allá, pero no tiene la revelación de por qué, cómo y para qué el Señor lo dijo. Y sí, muchas veces ese tipo de personas, la que agarra la Biblia y como si fuera un marrón, empieza a darle por la cabeza a los creyentes. Le tira versículos, tomá. Y ni siquiera se aplica uno solo para el Biblia. Sonríe, Jesús te ama. Ahora, ¿cómo funciona el reino de Dios? 1 Corintios 13, 1 y 2. ¿Cuántos conocen? No lo pongas todavía. ¿Cuántos conocen 1 Corintios capítulo 13? ¿Sí o no? ¿Conoce 1 Corintios capítulo 13? Levante la mano. ¿Sí o no? ¿Dios? Si no levantó la mano porque queda. Si no leyó 1 Corintios capítulo 13, tenemos que arrancar por la A. El ABC. Porque si usted no entiende que es 1 Corintios capítulo 13, es el capítulo del amor de Dios, ¿cómo puede entender cómo funciona el reino? Por eso después se enoja con algunas cosas que pasan en la iglesia. Por eso usted reacciona y toma medidas con cosas, porque la iglesia acá, porque no entiende esto que vamos a leer ahora. Claro, es lógico que reaccione de esa manera. ¿Quiere leerlo, sí o no? Bien. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea que anda flotando en el espíritu, ¿no? Y no tengo amor, vengo a ser como eso. Verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, no los misterios del reino, sino los misterios de las cosas naturales. Y si tuviese, escuchen bien lo que dice, si tuviese toda la fe, no el don de fe, sino toda la fe natural,
De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor. ¿Qué dice? ¿Algo soy? Nada. ¿Un poquito? Ahora va a leer el 1 Corintios 13, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si lo leyó, vuelve a leer. No soy nada. Y a veces se nos llena de papelito el bolsillo, ¿no? Porque Dios nos usó un poquito. Porque pasé acá, hay varones, pasé acá y leí la Biblia. Cuidado. O alguna hermana que Dios la usó para... Y no tengo amor. No habla de nuestro amor. No habla de nuestro amor. Ahí está la confusión. No habla de nuestro amor. Verso 3 en adelante. No te lo dije, pero... Y si repartiese todos mis bienes, estoy bien generoso, ¿no? Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para hacer quemado, tremendo, ¿no? Y no tengo amor. ¿Cuántas cosas ahora meditan esto? ¿Cuántas cosas tú habrás hecho y yo hice? Sin amor de Dios en mí, y lo hice por términos naturales, no sirvió absolutamente de nada y terminamos frustrados, enojados, y algunos se mandan a mudar. ¿Por qué? Porque no funcionó según ellos hicieron. Pero dice porque lo hicieron sin qué. Sin amor. Ahora, ¿qué clase de amor? Seguimos. El amor es... Y ahí ya nos entra a gustar el mensaje. Ahí se terminó la historia. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene... Oh, esta sube y yo estoy acá abajo. Esta profetiza y acá estoy yo. El amor no es... No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo... No se... Irrita. No guarda. Lo patea el rencor por afuera. No guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, más se goza De la verdad. todo lo sufre. ¿No escucho? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser. Ese no es el amor humano. Ese es el amor de Dios en nosotros. Y cuando no cultivamos el amor de Dios en nosotros, no entendemos las cosas reales. Nos va a resultar todo chocante, un signo de interrogación. Nuestra vida acá va a ser una cosa, la vida allá afuera va a ser otra. Pues claro, como no recibimos. Y la palabra de Dios dice, por eso le hablaba por parábola, dice, no recibieron el amor de Dios para ser salvos. Sé salvo por el amor de Dios, no por mérito. Dice, ustedes no recibieron el amor de Dios. ¿Y el amor de Dios quién es? Jesús. Como no recibieron a Jesús, no pueden recibir salvación. Somos el objeto del amor de Dios. Y el amor de Dios es sufrido. Choca contra toda nuestra naturaleza humana. La forma de reaccionar, la forma de tratarla, todo. Entonces, claro, ¿cómo pueden venir verdades espirituales si yo quiero pisarle la cabeza al otro? Que lo que yo digo es lo que yo tengo razón y la idea mía es la mejor. No sabemos trabajar en equipo, prepoteamos, hablamos por detrás y después levantamos las manos y le dice, Señor, te amo. Y él está como un rayo así, a ver, ¿dónde le pego a este? O a esta. Que no ha leído mi palabra y la ha recibido. Por eso digo, una cosa acá, otra cosa allá afuera. El otro día me renuevo de matrimonio, ¿se acuerdan? ¿Qué Dios habló? ¿Cómo Dios ama a su iglesia? Dice, amad como Dios ama. Y la iglesia del Señor en general es infiel, imperfecta, inmadura. Todos los in que se te ocurran. ¿Sí o no? ¿Somos así o no somos así?
¿O somos perfectos? Dice, amad como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es ese amor que pasa por arriba a todas las cosas. Porque dice, todo lo soporta. Ay, pastor, ya no aguanto más. Este tipo o esta tipa, usted no se hace una idea. Porque no te hace una idea de casa tampoco. Emil, perdón, no, ella no es una mártir. A ver, por eso se nos va la vida mirando el ombligo de los demás y no mirando el nuestro. Queriendo que los demás cambien, corregir el pecado, el error de los demás. ¿Y nosotros qué? Es que entonces no hemos leído esto y ni... Bueno, si no lo leímos, mucho menos, obviamente intentarlo, pedirle al Señor, yo quiero que manifieste tu amor en mí. Y el Señor, cuando vos pedís que manifieste su amor en ti, lo que va a empezar a hacer es empezar a tratar tu carácter. Se va a meter... ¿Cuántos vieron alguna prensa de olivos o de vino? O por lo menos en internet se puede. ¿Vio? Hasta sacarle. Bueno, así hace el Señor contigo y conmigo cuando le decís, Señor, te quiero servir. ¿Verdad, Violeta? ¿Verdad, Señor? Como digo a ellos, pues si está cualquiera. Todos los que dijeron, acá estoy, Señor, bueno, a la prensa, a morir. Yo voy a sacar todo el jugo de vos. Para cuando salga, haya un perfume. El amor de Dios. Porque el clarito dice, sin amor del amor de Dios, de nada sirve lo que hagas o deje de hacer. Por más, como dice ahí, lo más alto, lo más elevado que sea, lo más sublime que hagamos, si no está el amor de Dios como una vivencia personal en nosotros, viejo. Por eso muchos, como dijo Jesús, oyendo oyen, se pasan la vida oyendo, más no reciben. ¿Ven? Pero no hay nada. Porque están cerrados completamente a recibir que el reino de Dios en su vida los transforme. Por eso dice que muchos ya no andaban con Él. Cuando Jesús empezó a discipular y mostró conmigo para caminar de esta manera, es renuncia a. ¿Sí? Y cuando le venían a poner alguna excusa, deja, sígueme. No había mucha charla del Señor. Ya te dije, es por acá, listo. Cuando llega esa exigencia y llega esa demanda de parte del Señor a nosotros, la gran mayoría desaparece. Repito, hay multitudes que siguen al Señor en todo lugar mientras son bendecidos y prosperados y sanados y restaurados el matrimonio en su misericordia. Dios hace tremendas cosas. Pero son aquellas mismas, repito, esas mismas personas son las que un día después dijeron a Jesús, crucifica. Las mismas. No es que vinieron de otros países, no. Había gente de otros países, pero eso pasó en un término de 3 años y medio, que después dijeron crucificar. ¿Cuál gente? La misma gente de las ciudades, aldeas y poblaciones alrededor donde Jesús pasaba, la misma gente, crucifícale. No, pastor, pues yo no voy a decir que crucifique, no. Dice la palabra de Dios que sí. No vas a crucificar de vuelta al Señor por las mismas cosas de donde Él te sacó y vuelvas a caer otra vez en ella. Eso es crucificar al Señor. ¿Vos te pensás que le costó nada al Señor sacarnos de aquel pozo donde estábamos para que de vuelta nos vayamos a meter en el mismo pozo? Simplemente por no recibir. No querer recibir. Entonces, esta tarde, hay momentos en nuestra vida, yo tuve varios de esos, tuve que decidir qué hacía de una vez por todas. Pero pastor, me va a decir, tuve que decidir qué hacía, si seguía de verdad en el reino de Dios, con todo lo que eso implicaba, o me dedicaba a ser un creyente de iglesia y nada. No una vez, varias veces. A lo largo de los años. Pero gracias a Dios que pude decidir contra todo lo que se levantaba en contra mí, para que yo renunciara, para que yo dejara, para que yo solamente me dedicara a la iglesia.
y vivir una vida de iglesia. Pero el Señor en su misericordia viene, yo quiero mostrarte los secretos del reino, quiero mostrarte cosas profundas para que las compartas, para que las... Porque para eso te llamé, para eso te salvé, te llamé, para eso te ungí. Porque tú un día me dijiste, Señor, yo te quiero servir. Y yo te oí. Dice el Señor, yo te oí. Y estoy actuando en función de lo que vos me dijiste, de lo que vos me ofreciste. Y eso, hermanos, sin excepción, pasa a cualquiera de nosotros. De una o de otra manera, Dios te va a confrontar. Si ya no te confrontó, te va a confrontar. Mejor dicho, te está confrontando esta noche. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en la iglesia? ¿O vas a pasar a vivir en el reino? En el reino, repito, va a haber verdades reveladas. Vas a vivir otro nivel de mentalidad. Por eso sé que muchos, en todo lugar pasa, se enojan con los pastores. ¿Quién? Como se enojaban con Jesús. Se enojaban con los discípulos, los más cercanos. ¿Por qué? Los acusaban. ¿Por qué? Porque ellos querían vivir de acuerdo a lo que Jesús enseñaba. Y los otros no. Entonces a los otros les molestaba. Ellos, los discípulos cercanos a Jesús, eran atacados por los otros, que también eran discípulos, de lejos, pero es porque eran un reproche viviente contra ellos. Estos querían hacer de esta manera, como debía ser, y estos otros no. Estos a cada rato le estaban acusando, tu discípulo no se lava la mano, tu discípulo no hace, tu discípulo. Todo aquel que quiera servir al Señor, de verdad, se pone a vivir, Dios le va a mostrar cosas que a otros no. Y eso le va a causar envidia. Por eso dice, una de las facetas del amor de Dios es, el amor de Dios no tiene envidia. Si hay envidia en tu vida, por cómo el Señor está ¿sí? No es el amor de Dios en ti. Bueno, salado, como dijera. Entonces nosotros determinamos presente y futuro. Dios lo único que hace es ver para qué lado decidir. Pero no es acá adentro. Es el resto de nuestra vida y afuera. Acá solo se expresa la decisión que un día tomemos. Si es hoy, mejor. Más rápido, mejor. El Evangelio, hermanos, no es esto que estamos haciendo ahora. Vaya a estudiar la palabra y no es esto que estamos haciendo ahora. Esto es una escuela de entrenamiento para trabajar ahí afuera. Jesús sentaba a sus discípulos más cercanos, les hablaba de una manera, como vemos ahí, y a nosotros les hablaba de esa manera, porque ya habían decidido. Uno estaba dispuesto a pagar el precio, otro no. Eso no gastaba polvo en chimaco, como dice el dicho. Eso apuntaba directamente porque él veía qué iba a pasar con eso que sí quería. Y en el proceso él les acompañaba. Por eso cuando Jesús da ese mal usado versículo la mayoría de las veces, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Lo usamos muy mal. Porque cuando lo dijo y a quién se lo dijo. En los versículos anteriores dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. He aquí yo estoy con vosotros. A ellos les dijo, a ellos que son enviados, a los enviados, yo voy a estar contigo todos los días hasta el final. Pero lo aplicamos a lo que venga, como venga, sin discernimiento alguno. Entonces cuando vemos que hay diferencia por acá y por allá, no, la diferencia está dada en lo que yo decidí. Repito, hay gente que le está yendo como la mona, va barranca abajo, va, y sin embargo, ahí están, endurecidos. Después lo único que hacen es levantar con el dedito, pido oración por, y está bien, como digo, si hay que pedir oración. Pero no usen la oración como sustituto de la obediencia. Eso les dije el otro día al grupo de la mañana aquí.
No uses la oración como sustituto de la obediencia. Porque hay oraciones que Dios no puede responder. Porque la respuesta te la dio. Obedéceme y verás. Créeme y verás la gloria. Entonces, ¿qué cosas que no nos gusta que Dios nos diga? Como no vemos a Dios físicamente, ¿con quién nos agarramos? Y con él o ella que con el micrófono en la mano. O aquel que nos manda una palabra de confrontación. No enoja. Y después, el amor de Dios, y cantamos el amor de Dios, el amor de Dios. ¿Qué amor de Dios? Está muy irritado, enojado, celoso, envidioso, jactancioso, etcétera, etcétera. Todo lo que leímos, los primeros versículos de 1 Corintios, no entendimos que el amor de Dios es otra cosa. Y Jesús no ha cambiado. Él es la expresión del amor de Dios. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice: Dios es amor. Entonces, si me viste a mí, dijo Jesús. ¿Y yo dónde veo a Jesús, hermano, pastor? En su palabra, viejo. Anda a su palabra y tener un encuentro con Él. Deja que esa palabra entre en tu corazón. Cuando Él dice: yo soy, y entonces vas a conocer el amor de Dios. Ponete de pie, por favor. Habla con el Señor, porque Él ya habló contigo. Habla con Él. Y fíjate si te ha convenido, que has sacado de ganancia con ser o duro de corazón o indiferente. Pregúntate, sé honesto una vez por todas contigo mismo. ¿Qué sacaste de ganancia manteniendo la actitud de indiferencia o de reproche o de dureza de corazón? ¿Qué ganancia has sacado? Si sos un buen negociante con tu vida, pregúntate si ser indiferente con lo que Dios quiere para tu vida te ha sido de rédito, te ha dado una ganancia en algún área. ¿Has prosperado? ¿Has crecido? ¿Has madurado? ¿Qué rédito has sacado de tener dureza de corazón y no querer darle al Señor el control completo, definitivo y total de tu vida? ¿Qué has ganado? ¿Que casi pierdas el matrimonio? ¿O pierdas la salud? ¿O el trabajo? ¿O estés siempre turbado? ¿Siempre mal? ¿Que no tengas paz? Esa es la ganancia que has sacado. ¿Eso te parece ganancia eso? ¿Qué has sacado de ganancia mostrándole, señalando con el dedo los defectos de los demás y que cambie el otro? Entonces yo después recién voy a cambiar. ¿Qué has sacado de ganancia? Pérdida, pérdida, más pérdida, más pérdida, más pérdida. Y todavía corriendo el riesgo de lo peor. Que solo por misericordia del Señor no ha pasado. No seas como aquellos que el Señor nos mostró en su palabra, que viendo ven, pero no ven nada. Oyendo, oyen, pero no oyen nada. Es un murmullo solamente, un zumbido, una interferencia en su mente. No seas como eso. Porque Dios todavía muestra su amor para con nosotros, dice su palabra, que siendo aún pecadores, Él dio su vida. Si te das cuenta que has venido viviendo a pérdida, hombre, mujer, aquí en esta noche, o allí los que están en la transmisión, si estás viviendo a pérdida, si crees que por ser indiferente Dios está mirando para otro lado y no le importa lo que hace con tu vida y vos seguís con la tuya mientras todo te va bárbaro, no te equivoques, porque Dios no está mirando para el otro lado ni mirará para el otro lado, porque le costamos la vida de Jesús en la cruz. Él no puede mirar para otro lado. Sí miró para otro lado cuando Jesús cargó el pecado de todos nosotros en la cruz. Él sí dice que por un instante el Señor tuvo que clamar por única vez: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Él sintió el desamparo porque los pecados tuyos y los míos cayeron sobre Él. El peso del pecado cayó sobre Él, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. No creas que porque vivís tu vida bárbaro y te va bien y las cositas te salen, Dios es diferente y está mirando para otro lado. No está mirando para otro lado. No está. Él va contigo como va conmigo a cualquier lado todo el día, todos los días. Lo que simplemente está mirando, está observando si se puede manifestar o no, si se puede dar a conocer o no. No es que el Dios me dejó y no, ni lo siento. No, pero Él está igual.
El tema es hoy decidir qué vas a hacer con tu vida. Otros, muchos, no decidieron correctamente y hoy terminaron fuera. Hoy están allí rumbo al otro lado en vez de ir para con el Señor. Muchos llamados discípulos, como que el Señor mostró en su palabra, muchos lo siguieron mientras las cosas le iban bárbaro. Mientras se acomodaron todo, le seguían, por lo menos estaban. Pero cuando llegó el momento de decidir dejar de ser indiferente o dejar de ser duro de corazón, se mandaron a mudar porque no estaban dispuestos a obedecer. Y te vuelvo a decir, no sustituyas la obediencia orando. Dios ya dijo lo que había que hacer. El Señor ya te ha mostrado. El Señor ya nos ha hablado. El tema va si obedecemos o no, o sea, si recibimos o no recibimos nada. Pero nada queda vacío, nada queda sin llevarse algo. O nos llevamos las bendiciones que tiene el reino de Dios para nuestras vidas, o nos llevamos lo otro, lo opuesto. Porque Satanás no va a desaprovechar que nosotros seamos indiferentes al amor de Dios, que seamos duros de corazón hacia el amor de Dios. Él, al contrario, Él va a aplaudir eso. Satanás va a aplaudir que te endurezca tu corazón, que tu entendimiento esté completamente cerrado, que tus oídos no le importe recibir palabra de Dios. Satanás te va a aplaudir, te va a festejar y te va a hacer una fiesta, porque sabe que te tiene entonces. Y en el momento preciso que Él le dice, por aquí, el golpe de gracia, listo, afuera, como le ha pasado lamentablemente a tantos miles. Voy a repetir otra vez porque me viene al corazón esa palabra del Señor. Si oyeres hoy su voz, hijo, hija, no endurezcas tu corazón. 2 veces lo dice. 2 veces lo dice el Señor. Si oyeres hoy, es un hoy permanente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y puedes decir, sí, pero lo oía. El día que lo escuchaste hace una semana, 2, 3 meses atrás, también era hoy. Ese hoy es un hoy permanente. Y si lo vas a escuchar mañana o pasado, vas a escuchar Dios diciéndote lo mismo. Si hoy oí mi voz, no endurezcas tu corazón. Porque realmente no te conviene para nada. Para nada. Conviene ser tierno y dócil, humilde. Y gracias porque el Señor todavía habla hoy. Podía caer juicio sobre nosotros así, de una. Pero Dios todavía, como le hablaba a ellos a esto, los corazones estaban endurecidos, soberbios. Aún el Señor les hablaba que fuera por palabras, pero les hablaba, les daba la oportunidad una vez más. Demostraba su amor y su misericordia, hablándole. Aunque ellos ya estaban cerrados, ellos ya habían decidido cerrar su corazón a Dios. No importa si les hablaba igual, pero no sea como ellos. No seas como ellos. Repito, si has sacado la cuenta de lo que te dije hace unos minutos atrás, ¿cuánta ganancia has sacado de mantener un corazón indiferente o duro o soberbio? ¿Cuánta ganancia has sacado de tu vida? Y si te ha ido bien a pesar de, no creas que eso es permanente, porque Dios lo está mirando para el otro lado. Repito, le costamos la vida de Jesús. El sufrimiento que ahora vamos supuestamente que van a celebrar la Semana Santa, le costamos a Él, al Padre, que enviara a su Hijo a morir por nosotros. Él no va a mirar para otro lado. Esta noche no está mirando para otro lado. Mientras tú oras y conversas con papá, quiero despedir a aquellos que están en la transmisión. Sepan disculpar que tuve que comenzar un rato antes, es solamente por el día de hoy. Nos alegra siempre tenerte, estés allí, recibiendo desde donde nos estés siguiendo, de dentro, de fuera del país. Los bendecimos. Recibe lo que Dios ha enviado para tu vida. Dios es un Dios de propósito. Dios no se limita con aquellas cosas que nosotros nos limitamos. Si lo dejamos y recibimos, lo que Él tiene para ti no tiene manera de describirse con palabras. Te lo va a revelar a tu corazón, te lo va a mostrar a tu corazón,
porque eso tú lo vas a soltar y se lo vas a dar a la vida de otros que están esperando por ti. Señor te bendiga. Señor, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga paz. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos mediante el sábado a las 16:30 en la nueva transmisión.